¿Qué tal, Tano? Me dijo la doctora que no se acercaron todavía a ella, o no se comunicaron con ella, con los números de los líderes de las comunidades o ni tampoco con los lugares. No sé si estuvieron viendo algo, si se pudieron poner de acuerdo para organizar la extensión o en qué quedó eso. En eso quedó atrás el juez, recién nos va a recibir, por eso no le pasamos ni no tengo que asegurar primero eso. Tenemos que ¿El cerrar ese jueves? tema. ¿El jueves qué cosa, perdón? El jueves no tenemos que ir junto a los caciques y eso, doctora, para ir a ver ese Ah, tema. ok. Porque desde la semana pasada nos estamos tratando de comunicar con ellos y conseguimos su número recién y nos dio fecha para el jueves. Por eso no le avisamos nada a la doctora todavía. Bueno, ok. Ya sé que estamos contra reloj, pero justo ese día recién nos dio doctora. Bueno, vamos a ver qué dice la doctora, capaz ella nos dé alguna otra solución. Em, Otra cosa, el miércoles probablemente em, tengamos las notas, entonces les voy a pasar o les voy a pasar como hicimos la otra vez a los delegados y ustedes, o subir a la plataforma y ustedes acceden desde la plataforma. Si hay alguien que no rindió, no, nada, perdón, eso vamos a ver cuando tengamos la planilla recién, si es que hay alguien que rindió y no aparece o si el puntaje de alguno de ustedes no está en esa planilla, pero todos rindieron, no hay alguno que no rindió por algún motivo. Yo creo que hay, doctora, creo que son dos o tres compañeros. Tienen que facilitar su justificativo. Ok, pásame a los nombres, Tano, porfa. Sí, doctora. Dale, súper. Voy a esperar entonces para organizar nomás porque tienen que recuperar, tenemos que agendar una fecha. Primer parcial no hubo nadie que nos rindió, ¿verdad? Sí, creo que son dos o tres. Poquitos son, doctora. Pocos lo son. Del primer parcial. Sí, tengo que buscar en mi agenda. Poquitos son. Bueno, y pásame, Natano, los que nos rindieron en el primer parcial y los que nos rindieron en el segundo parcial también, por favor.
Tano, discúlpame que insista. ¿El jueves van a ir a hablar con solamente un cacique o con unos cuantos? Con dos me dijeron a mi doctora. Yo no sé cuánto hay, pero dos a mí me dijeron. ¿Y que son de dónde? Y de Roque Alonso. Ok. ¿Y vos hablaste con quién? Jonathan fue el que habló, doctora. Él fue el que manejó justamente hoy pidió permiso para ausentarse en clase. No tengo tanta información al respecto, pero él es el que se encarga de esa parte. Ah, bueno, y sigue por ahí. La doctora se va a unir en breve, me dijo. Sigue por ahí, puedes escribirle a Jonathan y preguntarle más o menos para darle eh, una respuesta a la doctora. Te agradecería un montón para que no se descomponga, digamos, la cuestión, ¿sí? Sí, doctora. Cuando arranque la clase, voy a salir un ratito y le voy a llamar. Dale, súper. La doctora. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo resultó, Joaquina, nuestro relevamiento de información? Me comentó Juliano que el jueves recién se van a reunir con dos caciques porque no pudieron conseguir su número antes, por eso recién el jueves van a poder reunirse con ellos. Carrillo, vos estás conectado, mi hijo. Sí, doctora. Bueno, el asunto es que lo antes posible necesitamos, porque si no ya no vamos a poder realizar esa actividad sin tener planificado, y eso quiere decir que contemos con los nombres de las personas que tienen el liderazgo en esas comunidades, saber cuántas personas hay, cuántos niños, niñas y adolescentes hay y qué se podría hacer. Creo que le comenté a la delegatura que en una reunión que tuvimos virtual con la doctora Pucheta, que es la jefa y titular de Cátedra de Niñez, nos decía ella de que en realidad lo que más precisan en esas comunidades indígenas son alimentos, qué sé yo, fideo, azúcar, arroz, hierba, porque el tema de los juguetes, bueno, todo muy bien, que fin de año, pero es una cuestión que digamos, no llena el estómago y que más bien pasa por ahí la necesidad. Entonces, que esa fue además una idea preliminar de los delegados, eso les quiero decir. Y yo creo que volveríamos a esa idea, en todo caso, que va a ser más útil para la comunidad. Que, bueno, pero es que no podemos tomar ninguna decisión, bueno, decisión con ustedes, porque siempre este es un espacio democrático, sin que tengamos una noticia cierta, Juliano. Sí, doctora. Entonces, para entender y para aclarar, sería más o menos que vamos a cambiar el tema de los alimentos no perecederos. Sí, que fue una propuesta de ustedes. ¿Recordás cuando Sí, nos reunimos en mi así mismo, oficina aquella doctora. mañana? Bueno, sí, entonces iría un poco por ahí la cosa. Sí, vamos a ir madurando, pero me gustaría contar cuanto antes con esos datos para poder arribar a cuestiones concretas y poder tener también la anuencia de la decana y de las autoridades para poder hacer esto. Ya estamos sobre los 90.
Carrillo. Sí, doctora, justo me entró una llamada, nomás no te escuché, doctora, un poco disculpame. Bueno, pero vamos a convenir, mi hijo, vos estás en clase. Si vos estuvieras en Sí. mi clase y atendieras una llamada, vos sabés a qué equivale eso conmigo, ¿verdad? Entonces, No, estoy desde el celular, doctora, y cuando usted estaba hablando entró una llamada y cuando corté no le escuché, bueno, por eso no. entonces vamos a poner atención. Hace una semana y media que yo estoy esperando la respuesta de ustedes y ustedes no avisan, mi hijo. Ustedes tienen que decir, profesora, estamos detrás de los líderes y no estamos teniendo todavía los datos, pero tienen que avisar. Ustedes nada dicen y yo estoy esperando la respuesta. Sean un poco más responsables. Tienen que ser responsables. Por eso estamos como estamos. Tienen que ser responsables, mi hijo. Sí, doctora, le voy a tratar de facilitar el número entre... Ni bien me responda el compañero, le facilito el número, ¿sí? Y los nombres Bueno, de las personas que faltan. Tema de los líderes. vamos a estar esperando para el miércoles sin falta. Joaquina, vamos a disponer hoy para culminar la unidad 10 que tiene que ver con lo referente a penal adolescente. Con eso estaríamos ya nosotras cerrando, ahora sí totalmente, el último eslabón en la cadena, que es ese núcleo temático. Para eso voy a proyectar acá el programa y ustedes van a poder tener a ciencia cierta cuáles son los puntos que tienen que ver con lo que se llama el derecho penal adolescente. Y me van a decir si pueden visualizar la pantalla. ¿Pueden ver? Sí, doctora, se ve bien. Aquí tienen ustedes la unidad 10, de la cual dentro del Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia ya desarrollamos totalmente lo referente al Ministerio Nacional de la Niñez y la Adolescencia cuando hablamos del Consejo Nacional, de los consejos departamentales, de los consejos municipales, de la CODENI en su conformación y funcionamiento. También habíamos visto ya lo referente a las resoluciones alternativas de conflictos con la mediación, la conciliación, y hablamos también de la posibilidad de pedir ante los juzgados de la niñez y la adolescencia lo que se llama la homologación de acuerdos, que no es otra cosa homologar, darle visos de legalidad a acuerdos a los que arriban, por ejemplo, los progenitores en relación con los derechos de sus hijos o de sus hijas. Y luego también vimos la protección de niños, niñas y adolescentes en el mundo de las TICs, que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Ahora, esta noche entonces cerramos con esta última parte que trata de la llamada desjudicialización en el caso de niños y niñas que han infringido leyes penales y también cuando se trata de personas adolescentes. Atiendan bien, por favor, personas adolescentes, no estoy hablando de niños y niñas. ¿Cómo vamos a actuar? A diferencia de los casos en que niños y niñas cometen infracción a las leyes penales y para ellos se aplican estas medidas de protección y apoyo del artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia. En el caso de personas adolescentes no es así, sino que ya se aplican medidas que aparecen allí en el programa y que son las, no están acá, así que con más razón tienen que estudiar bien porque ya no aparecen acá y directamente ustedes tienen que conocer que son las medidas socioeducativas, las medidas correccionales y las medidas privativas de libertad. Por eso es que en el programa lo único que dice es adolescentes en conflicto con la ley y cómo se determina si esa persona adolescente que cometió el hecho típico, ilícito, tiene o no una madurez psicosocial, quiénes son las personas auxiliares especializadas de justicia que van a determinar esto, cuáles son las garantías que tienen estas personas adolescentes que infringieron la ley y esas medidas que son las que acabo de mencionar. Bueno, entonces vamos a empezar y mi idea es, por supuesto, terminar hoy con ustedes. No es una lección muy larga, pero sí es una lección un tanto compleja porque tiene un tinte penal. Entonces, saltamos un poco de lo que es habitual para entrar en un procedimiento que tiene toda una lógica distinta a lo que es
el procedimiento general que estudiaron conmigo o los procesos especiales en la jurisdicción especializada. Así que vamos a proyectar, voy a usar estas diapositivas que son un poco más sencillas de comprender. Lo primero, antes de entrar con jurisdicción penal de la adolescencia, y voy a volver a proyectar acá el programa, es algo que ya hemos dado cuando hablamos de CODENIS en esta misma unidad. ¿Por qué decimos que hay una desjudicialización de estos hechos que son las infracciones a la ley por parte de niños y niñas? Digo niños y niñas, eso es hasta los 13 años. Bueno, hay una desjudicialización. Esto quiere decir, no vamos a ir al Poder Judicial, sino que vamos a ir a las CODENIS, a las Consejerías por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes dependientes de las municipalidades, que son las que van a aplicar las llamadas medidas de protección y apoyo. Esas medidas de protección y apoyo, que además ya estudiamos un montón de veces, no vamos a repetir por eso, que están dadas en el artículo 34, como por ejemplo esas llamadas de atención que se hacen a los padres para que ejerzan un control, una vigilancia sobre sus niños y niñas para que puedan tener un ambiente saludable en el cual desarrollarse y evitar la comisión de hechos ilícitos y también, por ejemplo, evitar, entre comillas, voy a usar esta palabra acá para que me entiendan, juntarse, eso quiere decir tener cierto tipo de amistades que son las que las hacen proclives a la comisión de estos hechos contrarios a la ley. Entonces, atiendan bien, por favor. Hay que diferenciar, repito, los hechos ilícitos cometidos por niños y niñas, es decir, que están en infracción con la ley, de aquellos hechos contrarios a la ley o ilícitos que son cometidos por personas adolescentes. Eso quiere decir de 14 años para arriba, porque claro, cuando son niños y niñas no se aplican esas medidas que vamos a entrar a ver ahora, que son las que sí se aplican con adolescentes, sino que con niños y niñas se aplican las llamadas medidas de protección y apoyo. ¿En razón de qué? Justamente lo que decíamos hace rato, porque no existe todavía una madurez psicosocial que se pueda considerar, digamos, con razonable meridiano, desde lo meridiano, digamos, la posibilidad de discernir o de distinguir lo bueno de lo malo y lo justo de lo injusto, porque los niños y niñas están todavía en una etapa de desarrollo que no les da esa posibilidad. Claro que pueden saber ya a los 3, a los 2, a los 11, etcétera, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Pero, repito, lo que no es posible es aplicar esas medidas que sí van a aplicarse en el caso de que sean las personas adolescentes las que cometan estos hechos. Bueno, entonces ahora sí estamos en condiciones ya, repito, se dice desjudicialización de problemas sociales porque no van al Poder Judicial para su tratamiento, sino que van a las CODENIS. Ahora, ¿qué pasa? Decíamos si la infracción a la ley penal se produce por parte de personas que tengan entre 14 y 17 años de edad. Bueno, entonces allí vamos a ver ya algunos conceptos que son muy específicos de esta parte y que ahora vamos a desglosar conforme a lo que tenemos en esta presentación. Y se trata luego de una jurisdicción también especializada. Ustedes ven que hay una jurisdicción penal de la adolescencia con juzgados propios, tribunales propios. Las intervenciones que se realizan son completamente diferentes a las que se tienen o desarrollan en los juzgados de la niñez y la adolescencia. Entonces, cuando hablamos de infractores de la ley penal, es cierto que el contenido normativo está en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y ese contenido normativo se aplica cuando, repito, es un o una adolescente quien comete una infracción que la legislación ordinaria, eso quiere decir el Código Penal, castigue con una sanción por ende también penal. Ahora, no obstante, para la aplicación de todas esas disposiciones del libro
quinto del Código de la Niñez y la Adolescencia, tiene que darse esa condición de la edad, tiene que tratarse de una persona adolescente. También atiendan bien el otro elemento, porque esto podemos preguntar en la evaluación final. El otro elemento es que al tiempo de la realización del hecho es que tuvo que darse esa comisión cuando la persona era adolescente. O sea, el tiempo en el que se cometió, el momento, tiene que, tuvo que haberse dado la edad, en este caso de la persona, que no es lo mismo si hoy cometió el hecho y hoy tenía todavía 13, que si mañana cometiera el hecho y justo mañana cumpliera 14. Cuidado con eso porque ya no es el mismo tratamiento. Ahí ven ustedes el artículo 10 del Código Penal que dice el hecho se tendrá por realizado en el momento en que el autor o el partícipe haya ejecutado la acción, o si se trata de una omisión en el que tuviera que haber ejecutado esa acción. Para eso, el momento de la producción del resultado no va a ser tomado en consideración. Entonces, si yo les digo y les planteara un caso, que el hecho en sí fue cometido en la fecha de hoy, pero el resultado se dio mañana, lo que nos interesa es la fecha de la comisión del hecho, es decir, hoy a los efectos de determinar la responsabilidad, atiendan bien el término que estoy usando, la responsabilidad de la persona menor de edad, que esa persona menor de edad puede ser niño o niña, se aplican medidas socioeducativas, o que esa persona menor de edad fuera una adolescente o un adolescente, se aplican medidas ya o socioeducativas o correccionales o incluso privativas de libertad. ¿Qué nos dicen las disposiciones generales del código? Que las disposiciones generales solamente se van a aplicar cuando el código no disponga algo especial o algo distinto. Entonces tienen un carácter supletorio, que ustedes conocen ya esto, es decir, en vez de, entran a funcionar en vez de las disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal cuando no estén expresamente contempladas las situaciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ahora vamos a un concepto súper importante, que es justamente, les decía yo, la responsabilidad penal. Si yo les pregunto, ¿a partir de qué edad se adquiere la responsabilidad penal? Tienen muy claro aquí. La responsabilidad penal se adquiere con la adolescencia, o sea, a partir de los 14 años, sin perjuicio de la irreprochabilidad sobre un hecho. ¿Qué quiere decir sin perjuicio de la irreprochabilidad? Que yo no pueda sancionarle a esa persona adolescente, porque no tenía la condición de discernir, es decir, no podía discernir porque padecía, por ejemplo, de una afección o de una enfermedad mental. Entonces, por eso dice sin perjuicio de la irreprochabilidad sobre un hecho emergente o que se deba, quiere decir eso, al desarrollo psíquico incompleto. Ejemplo, una persona adolescente que tiene 16, pero su desarrollo psicofísico responde al de una persona de 12. Entonces allí podríamos caer en esto de la irreprochabilidad de este hecho. Y todas las demás causas que aparecen en el artículo 23, por ejemplo, del Código Penal, como el trastorno mental, que imposibilita también a la persona esa posibilidad de discernir. Ahora, una persona adolescente, entonces, podemos decir, es penalmente responsable solo cuando al realizar el hecho tenga la madurez psicofísica, la madurez psicosocial suficiente para conocer, ¿qué cosa? La antijuridicidad del hecho y determinarse conforme a ese conocimiento. Es decir, podía discernir y saber que ese hecho es un hecho contrario a la ley o que se considera como un ilícito y de igual manera se condujo así. Entonces allí sí va a ser penalmente, cuidado, responsable. Y aquí voy a hacer un alto, porque la gente, muchas personas, incluso abogados y abogadas, confunden el concepto de responsabilidad penal con el concepto que es aplicado solamente a las personas mayores y que tiene que ver con ya la aplicación no de medidas, sino que tiene que ver con la aplicación
de la privación de libertad al modo de lo que ocurre con una persona mayor de edad. Vamos a ver enseguida. Entonces decimos que esa persona, digamos, no solamente es capaz de discernir, sino de ser reprochable. Y de ese concepto es que hay que entender muy bien que hay conceptos que no se aplican para personas menores de edad. Entonces tenemos que para prestar esa protección a la persona adolescente y el apoyo, teniendo en cuenta su edad, entonces vamos a considerar que sea o no sea penalmente responsable. Y allí el juez va a poder ordenar, cuidado con esto, si es penalmente responsable, las medidas que están en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que son las correccionales, las socioeducativas, las privativas de libertad inclusive. Pero si no es penalmente responsable, entonces se van a aplicar las medidas de protección y apoyo. Hay un error acá en este PowerPoint porque dice 340 y en realidad es 34, que ya les dije varias veces, que son las medidas de protección y apoyo. Bueno, ¿cuáles son los hechos antijurídicos? Que es la clasificación de los hechos antijurídicos. Según el artículo 195 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el 13 del Código Penal, los hechos se clasifican, estos antijurídicos, en delitos y en crímenes. Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso de los crímenes, la sanción, en este caso de privación de libertad, se da entre 6 meses a 8 años y en los delitos, la privación de libertad de 6 meses a 4 años. Eso es diferente porque estamos hablando de personas menores de edad. Ahora, el sistema de sanciones o la clasificación del sistema de sanciones tiene que ver con, con la posibilidad de que el juez tenga que determinar si va a aplicar o no. Por eso dice si el juez va a prescindir o no de las medidas. Cuando su aplicación, por ejemplo, teniendo en cuenta que se trata de una adolescente que tiene problemas mentales, entonces se habla de una internación del adolescente en un hospital psiquiátrico, entonces el juez va a tener que decir si va a guardar, es una forma de privación de libertad, porque si se ordena que permanezca en un hospital psiquiátrico o en un establecimiento de desintoxicación porque consume drogas, por ejemplo, entonces es una forma también la internación de privación, vamos a llamarle, porque la persona no puede decidir por sí misma, hay una orden que tiene que permanecer, en ese lugar, pero hablamos de una medida, eso quiero que tengan en cuenta. Yo les estoy traduciendo nomás que en la práctica sería el equivalente. El derecho de locomoción se encuentra cercenado. No puedo yo andar por ahí deambulando porque hay una orden que me dice que yo tengo que permanecer en un lugar, o en este caso, a la persona adolescente. Y las medidas, por supuesto, tienen una finalidad de educar a la persona adolescente, de educar. Por eso se habla de medidas. Entonces, para cerrar este apartado, acá hay muchas cosas muy importantes. Lo primero es el concepto de responsabilidad penal. Lo primero. Y acuérdense que esa responsabilidad penal se adquiere, otra vez les digo, a partir de la adolescencia. Y no es otra cosa que entender que lo que estoy haciendo está mal. Entonces hay una responsabilidad penal. Y por supuesto, esa clasificación de los hechos antijurídicos en delitos y en crímenes y también el sistema de sanciones que se puede aplicar independientemente o mejor dicho, dependientemente si quede la situación, de si se trata de una persona que necesita una internación en un hospital psiquiátrico o en un establecimiento de desintoxicación. Bueno, y acá ya vemos las medidas, los tipos de medidas que se pueden aplicar. En primer lugar, a las personas adolescentes estoy hablando las medidas socioeducativas. Y esta es una pregunta frecuente de evaluación. Por ejemplo, les puedo decir yo,
que ustedes establezcan el alcance o el concepto de las medidas socioeducativas o el alcance o concepto de las medidas correccionales o de las medidas privativas de libertad. Entonces, las medidas socioeducativas son prohibiciones y son también mandatos que regulan la forma de vida de la persona adolescente con el fin de asegurar y promover su desarrollo y educación. Y que estas medidas y mandatos, prohibiciones y mandatos no pueden ir más allá o exceder los límites de lo que es exigible de acuerdo a la edad de la persona adolescente. Y estas, ¿por qué se aplican en primer lugar? Incluso antes de antes de las medidas correccionales. Y porque, como su nombre dice, socioeducativas, tienen más bien un tinte de dirigir su proceso de desarrollo y vamos hacia lo educativo procurando que esa persona pueda comprender que lo que hizo está mal y que hay que resarcir esto. Lo que también la cantidad de tiempo que se establece, como ven acá, no es demasiado. No puede pasar de 2 años de duración la medida socioeducativa y el juez puede ir hasta 3 años cuando sea indicado por razones de justamente la educación de la persona adolescente. Y estas medidas que se disponen pueden ser sustituidas, pueden eximirse incluso de la aplicación de las medidas, se pueden cambiar. Bueno, en fin, el juez o la jueza tiene esa amplia libertad teniendo en cuenta su desarrollo psicosocial, teniendo en cuenta esa madurez y esa posibilidad de determinar o de autodeterminarse. Bueno, ¿en qué se diferencian estas medidas socioeducativas de las medidas correccionales? Las correccionales ya son un poco más fuertes y se aplican cuando la persona adolescente comete un hecho punible que vemos que es un poco leve, digamos, la medida socioeducativa. Entonces, y tampoco vamos a ir al extremo. O sea, veo que la socioeducativa es leve, pero también veo que la privativa de libertad ya excede lo que estoy queriendo lograr. Pero ¿qué es lo que quiero? Como dice acá, llamar intensa, seriamente la atención de la persona adolescente acerca de entender que él tiene o ella una responsabilidad por esa conducta. Y esas medidas se van a aplicar cuando, repito, no vamos a ir por la privativa de libertad, ya que no vemos necesario esto. ¿Cuánto duran? Duran 2 años, igual que las socioeducativas, y también pueden prolongarse hasta 3. Y finalmente, las medidas privativas de libertad o la medida privativa de libertad, que consiste en la internación de la persona adolescente en un establecimiento especial, que este establecimiento tiene que estar destinado a fomentar su educación, tiene que estar destinado a fomentar su adaptación a una vida sin delinquir. Y se aplican como el último recurso, el último eslabón de la cadena. Tiene una duración mínima de 6 meses y una duración máxima de 4 años. Y en el caso, eso de delitos. Y en el caso de crímenes, cuando el hecho punible sea un crimen, una duración máxima de 8 años. Vean que siempre, como vimos en el cuadro, voy a volver acá, 6 a 8 y 6 a 4. Estas medidas socioeducativas, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, cuando yo le digo que resida en un determinado lugar, que asista a programas educativos, que repare los daños causados por el hecho punible. Ustedes me van a decir, ¿y cómo puede reparar una persona adolescente los daños causados por el hecho punible? Y bueno, pueden ser a lo mejor participar en actividades comunitarias, que sean en bien, cuando digo actividad comunitaria, la prestación de un servicio social, de acuerdo a su edad. También tratar de conciliar o reconciliarse con la víctima, evitar la compañía, es lo que les decía hace rato, cuando les decía para que me entiendan, juntarse con ciertas personas, evitar la compañía de determinadas personas, vivir con una determinada familia o en un determinado hogar, cuando vamos a suponer su familia nuclear o incluso ampliada no le brinden la posibilidad de desarrollar una vida libre, digamos, de esas influencias, por ejemplo, de las drogas o del alcohol. Entonces, vivir con una determinada familia o en un determinado hogar. Aceptar un determinado lugar de formación o de trabajo. Claro, porque ya pueden pues trabajar a partir de los 14. Realizar justamente determinados trabajos
Acuérdense que están los trabajos prohibidos, eso por supuesto no. Someterse al apoyo y a la supervisión de una determinada persona. Entonces, esa persona es como una especie de sombra, le vamos a llamar, que acompaña ese proceso socioeducativo para evitar que vuelva a incurrir en el delito o en el ilícito. También abstenerse de concurrir a determinados lugares o lugares que son exclusivos para personas mayor de edad, por ejemplo, bares, o incluso si se iba a un ciber, que es un lugar considerado como peligroso, bueno, está prohibido ir a esos lugares. Asistir a cursos de conducción, si se produjo un accidente de tránsito, por ejemplo, y someterse con acuerdo del titular de la patria potestad o del tutor a un tratamiento médico social por un especialista o a un programa de desintoxicación. Estos son casos muy recurrentes. Entonces, el papá, la mamá autorizan que estas personas adolescentes acudan a un programa o estén insertos en un programa de desintoxicación para evitar que vuelvan a caer en el consumo de drogas. Luego las medidas, en las medidas o entre las medidas correccionales tenemos la amonestación, que es una llamada de atención fuerte que el juez dirige de manera oral y por supuesto que tiene que ser muy claro lo que está diciendo, tiene que ser comprensible para la persona adolescente en una jerga común, en un lenguaje común, para hacerle sentir esa responsabilidad de la que hablamos y tomar conciencia de que su conducta es reprochable. Entonces, ya que es responsable y su conducta es reprochable, tiene una obligación de acogerse a las normas de trato familiar y de convivencia social. O sea, no puede andar por la vida causando desmanes, tanto en su ámbito primero, que es la familia, o en el ámbito de su comunidad. Bueno, acuérdense, por favor, de identificar muy bien si se les pregunta la amonestación, qué tipo de medida es. Ustedes tienen que saber que es una medida de carácter correccional. ¿Cuáles son esas determinadas obligaciones que se pueden imponer a las personas adolescentes cuando hablamos? Voy a ir otra vez acá, de esas medidas correccionales. Por ejemplo, pedir personalmente disculpas a la víctima, prestar servicio a la comunidad, como les dije hace rato, por ejemplo, alguna cuestión de limpieza de una escuela, de un sitio donde no va a representar un peligro para su edad, prestar esos servicios comunitarios, reparar los daños causados por el hecho punible. Y ustedes van a decir, ¿y cómo puede reparar una persona adolescente? Y bueno, de distintos modos, no solamente por la imposición de determinadas conductas que tiene que hacer. Acuérdense que también hay una responsabilidad objetiva por parte de sus representantes legales que tienen que pagar por los daños causados en términos de pecuniarios estoy hablando. Y pagar una cantidad de dinero a una entidad de beneficencia, que es lo que estoy diciendo, cuando son sus representantes legales lo que van a pagar, porque la persona adolescente seguro no va a tener eso para pagar. Bueno, ya vimos también realizar determinados trabajos. Ahora, ¿qué pasa si las medidas socioeducativas son insuficientes? Igualmente lo son las medidas correccionales. Ahora nos vamos a la llamada medida privativa de libertad, que solamente va a ser decretada cuando las medidas socioeducativas y las correccionales no sean suficientes para la educación de la persona. Yo no utilizaría la palabra condenada en este caso. Para la persona, en este caso, infractora de la ley. La internación es lo recomendable, por ejemplo, por el grado de reprochabilidad de su conducta. Entonces, se ve esa posibilidad de internación. El adolescente haya de manera reiterada, varias veces quiere decir eso, y de manera grave, incumplido en forma reprochable, porque es capaz de autodeterminarse, medidas socioeducativas o las imposiciones que realizó el juzgado. Entonces, y si incumple, no hay nada que hacer. Ya son insuficientes esas medidas socioeducativas o estas obligaciones de las correccionales, entonces nos vamos a la privación de libertad. Cuando el adolescente haya sido apercibido, eso quiere decir una llamada de atención seria, judicialmente, acerca de esa posibilidad de la aplicación de una medida privativa de libertad, si
no dejare de realizar esa inconducta, por eso dice no desistiese de su actitud, y la duración va a ser de hasta 1 año. Y anteriormente esta es otra hipótesis, si anteriormente se intentó responder a las dificultades de adaptación social de la persona adolescente mediante una modificación de las medidas no privativas de libertad. O sea, esto no es otra cosa que decir, agoté todo, hice todo lo que pude para no aplicar una privativa de libertad, pero fue insuficiente. No resultaron las medidas socioeducativas, no resultaron las medidas correccionales. Bueno, otro punto muy, muy importante. ¿Cómo compruebo la edad? ¿Cómo sé cuántos años tiene? Y este usted me va a decir, ¿y cómo no vas a saber, no vas a saber la edad si está para eso el certificado de nacimiento o la cédula de identidad? Es que hay personas menores de edad y mayores también que nunca obtuvieron una identificación como una cédula de identidad o no tienen certificado de nacimiento, nunca fueron reconocidas. Entonces ahí, ¿cómo voy a comprobar la edad? Lo primero vemos acá con el certificado de nacimiento, pero si falta ese certificado, entonces el juez penal de la adolescencia tiene que resolver esa edad aproximada, determinar esa edad en base a un dictamen pericial. Y este dictamen es efectuado por un médico forense. ¿Y qué quiere decir acreditado? Tiene que estar ahí en el registro del Poder Judicial o por 2 médicos en ejercicio de su profesión que nos digan por las características del cuerpo humano, más o menos de qué edad es la persona. En la pericia también tiene que intervenir, hablamos siempre de una determinación de su madurez psicosocial, por eso tiene que intervenir también un médico, un psicólogo, mejor dicho, forense, quien tiene que decir cuáles son las posibilidades de discernimiento de esa persona adolescente, si es capaz de autoconducirse y de conocer los, digamos, límites e igualmente sobrepasa esos límites con su conducta. Entonces, este psicólogo forense va a agregar sus conclusiones en el dictamen. El dictamen se tiene que remitir en un plazo que no tiene que pasar de 3 días, de 72 horas, después de la notificación que reciba para que es una orden para que se lleve a cabo la pericia. Bueno, entonces, la comprobación de la edad, fácil. Si tengo el certificado de nacimiento, ya está. Si no tengo, voy a acudir a un dictamen pericial avalado por médico, psicólogo, porque no es lo mismo que el médico me diga por las características del cuerpo cuántos años estimativamente puede tener la persona. No es lo mismo que cuando el psicólogo o la psicóloga me dice cuál es su madurez o la madurez psicosocial. Bueno, el artículo 236 del código nos dice claramente que si durante el procedimiento se comprueba que la persona a quien se le atribuye un hecho punible es mayor de 18 años al momento de la comisión del hecho, acuérdense de eso, entonces el juzgado penal de la adolescencia se va a declarar incompetente y va a remitir los autos, es decir, el expediente, al juzgado penal que corresponda, porque claro, no es de su competencia porque el juzgado penal adolescente es solo para adolescentes y va a remitir a la ordinaria de penal para personas mayores de edad. Como les dije hace rato, al empezar, si se tratara de una persona niño o niña, por eso dice menor de 14, va a cesar el procedimiento y se va a informar inmediatamente a la CODENI del municipio en que reside el niño para su intervención. Entonces, haciendo disculpen el ruido en la calle, haciendo un recuento de lo que estaba señalando. Si es niño o niña, hasta 13 años de edad, aplicamos las medidas de protección y apoyo. ¿Quién aplica esto? CODENI. Esas son las cosas que tienen que saber. ¿Quién aplica y qué se aplica? Si tuviéramos que hacer un cuadro, pondríamos entonces niños, niñas, comisión de hechos en conflicto con la ley, CODENI. ¿Y qué se aplica? Medidas de protección y apoyo del artículo 34. Ahora, tratándose de personas adolescentes, 14 para arriba,
ya no estamos hablando porque hay una responsabilidad penal ahí. Cuidado con esto. Los niños y niñas son irresponsables, pero las personas adolescentes son responsables. Entonces allí ya interviene el juzgado penal de la adolescencia, ya no la CODEN, y se pueden aplicar las 3 medidas que vimos. No de protección y apoyo, las socioeducativas, las correccionales y la medida privativa de libertad. Entonces ahí les hice un resumen rápido de lo que puede acontecer, pero, cierto, pudo haber comprobado la edad. Ahora hay un concepto que dice prórroga especial de la competencia y que está previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia con base en un principio que ustedes conocen muy bien, que es el principio del interés superior del niño y de la niña, o del favor minoris, como también se le conoce. Y esta prórroga especial de la competencia, según el artículo 237 del Código, se da cuando la persona a quien se imputa el hecho punible realizó ese hecho durante la adolescencia, pero atiendan bien, fue procesada después de haber cumplido 18 años de edad, pero antes de alcanzar los 20. Fíjense lo que ocurre. Entonces, ¿qué sucede? Se prorroga, se extiende la competencia del juzgado penal de la adolescencia hasta completar el proceso. Entonces, no porque haya cumplido 18 años, yo ya voy a decir, no, ya va a entender acá el juzgado penal ordinario. No, va a seguir entendiendo el penal adolescente porque hay, como dice el título de la norma, una prórroga especial de la competencia. Ojo con esto, que no haya alcanzado todavía los 20. Y esa competencia se va a prorrogar, como bien dice allí también, hasta completar el proceso siempre que no hubiese prescripto la acción. Porque si la acción prescribe, bueno, entonces no hay nada que hacer. Eso ustedes conocen muy bien porque el derecho ya no asiste derecho alguno. Está prescripta la acción. En el caso que estamos viendo, si la persona a quien vamos a atribuir la responsabilidad penal tuviese 20 años de edad o más, la persona imputada, entonces la competencia corresponde al penal ordinario o al común y se le aplica a la persona o se le aplican las disposiciones penales en general, salvo en lo que refiere a la duración de la pena, que también se va a regir por lo establecido en este código. Acuérdense que según delito o crímenes de 6 meses a 4 años o de 6 meses a 8 años. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Hay una intervención muy importante también, por eso se habla de la remisión o del envío de antecedentes a la defensoría, que ven en el artículo 238, cuando el juez penal adolescente ve durante el proceso de investigación sobre la comisión del hecho punible que fue protagonizado por un adolescente, y cuando pide el fiscal o la fiscala interviniente y considere que el padre, la madre, tutores o responsables de esa persona adolescente incurrieron en una de las causas que también se considera por la ley como pasibles de ser privados de su libertad, o bien pasibles de ser suspendidos en el ejercicio de la patria potestad, o bien pasibles de ser removidos en ejercicio de la guarda. Entonces, aquí se van a remitir los antecedentes al defensor de la niñez y la adolescencia para que este defensor promueva el juicio correspondiente. Porque el defensor aquí, atiendan bien por favor, le va a representar al niño, por supuesto, en sus intereses, al niño, al adolescente en sus intereses. Pero detectan que hay una anomalía, una irregularidad ya más allá del adolescente, de la persona adolescente que cometió el hecho, sino que sus mismos representantes, tutores o responsables incurrieron en una de las causales de privación o suspensión de la patria potestad, como dice allí, o remoción de la
de la guarda, porque hay que sancionar estos casos. Otra cuestión importante es que estos auxiliares especializados que ustedes conocen, personas trabajadoras sociales, personas psicólogas, médicos, pedagogos, eh, que conforman lo que se llama el equipo multidisciplinario en el Poder Judicial, lo que tienen que hacer o su función es asesorar a la justicia de la niñez y la adolescencia para que los jueces y juezas puedan tomar su determinación en función de esos dictámenes periciales. Y bueno, por último, esto del sistema nacional que ustedes ya estudiaron conmigo y que tiene que ver con el Consejo Nacional, los consejos departamentales, municipales y las CODENIS que ya no vamos a volver a dar porque estos ya desarrollaron conmigo. Bien, entonces acá voy a hacer un alto y voy a dejar de compartir. A ver un poco, acá hay una cosa que puedo mostrarles. A mí no me gusta la palabra menor infractor, está prohibida luego, pero solamente voy a mostrar este cuadro. Olvídense de lo que dice ahí menor infractor. Este es un cuadro que no voy a compartir con ustedes porque hay errores en la denominación, pero me interesó la distinción que se hace aquí en estos tres, vamos a llamar cuadros menores, cuando dice que el adolescente ha aprendido en flagrancia, o sea, en el momento, la comisión del hecho, el fiscal o la fiscala va a disponer sobre la medida cautelar o la medida de protección o se va a solicitar al juez penal del adolescente la orden de detención. Luego se habla una declaración ante el juez de la penal adolescente, quien otorga la medida cautelar o la medida de protección correspondiente. Y lo que ya vimos que se tienen que hacer estudios socioambientales y psicológicos por este grupo de personas expertas de la pericia. Esto ya vieron, comprobación de la edad, etcétera. Eso nomás quería mostrarles. Y otra cosita acá, ya está. Bueno, ahora estoy a las preguntas que me quieran hacer. Si hay alguna duda. Gonzalo, Profe, sí. ¿qué pasa en el caso de que las tres medidas no hayan servido en el caso de los adolescentes para que no sigan cometiendo delitos? No pueden no dar resultado porque ya la última es privativa de libertad, ya no pueden cometer si están privados de libertad. Hasta ahí se puede llegar, más de eso no. Ok, gracias. De nada. Fíjense, no sé, Joaquín, si hay preguntas en el chat o solamente son de decir que están presentes. No solamente asistencia, doctora. Ya. Cuando hablamos, atiendan por favor los términos irreprochabilidad, reprochabilidad, responsabilidad, irresponsabilidad. Porque la palabra responsable es propia de persona adolescente. Vuelvo a repetir. Son responsables. Ven que muchos dicen imputable. Cuidado, no me vayan a utilizar esa palabra. Porque la inimputabilidad o la imputabilidad no se aplica al concepto, no se aplica como concepto en la jurisdicción penal de la adolescencia. Cuidado con eso, porque frecuentemente hay un error. Por eso le decía, hasta abogados y abogadas incurren en esos errores. Hablan de un término que no es propio de personas adolescentes, sino de personas mayores. ¿Quién quiere preguntar algo? He visto una mano levantada Fue una asistencia en el chat también, doctora. también. Sí. Bueno, Doctora, sí. ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Solamente para confirmar, las medidas socioeducativas o sea, se puede hacerles a los niños y también a los adolescentes ya no, responsables. no, O- no, 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 no.
Medidas socioeducativas solamente, así como las correccionales y privativas de libertad, que es la última ratio, es para personas adolescentes. A los niños y niñas solamente se les puede aplicar las medidas de protección y apoyo, que son las del 34. Solamente las de protección y apoyo, que son las del 34, a niños y niñas. ¿Entendió, Elías? Sí, entendido. Excelente, doctora. Gracias. De nada. Hay una mano levantada, Marcelo. Sí. Bien, y vos, Marcelo. Claro, total. No vamos a hablar vamos a hablar de responsabilidad, es el término adecuado, porque después ustedes usan eso y se confunden en el examen. Hablamos de responsabilidad en el caso de personas adolescentes. En el caso de niños, son absolutamente irresponsables e inimputables. Y en el caso de personas adolescentes, son responsables pero inimputables. Para ser imputable hay que ser persona mayor de edad. Pero muy importante tu pregunta para diferenciar y colocar el término apropiado según la edad. Si quieren puedo volver a repetir. De la persona menor de edad, no vayan a decir del menor. Sí, así es. Bueno, y para que suceda la prescripción es solo el transcurso del tiempo, no hay otro. Elemento tiempo, que pasa el tiempo, que es lo que sucede normalmente. De nada. Carlos. Adelante. Buenas noches, profesora. Una consulta. Sí. En el caso de que ocurra algún homicidio, que sea responsable de un niño o niña, en este caso, o sea, en esos casos los padres tienen alguna responsabilidad respecto al acto cometido por el niño. De repente hay un que agarra un revólver y sin querer que ocurrió a un vecino cuando éramos niños, ¿verdad? Ocurrió eso y mató a su hermanita, que era menor también, jugando con un revólver, que era del padre. Encontró todavía y cabezudo el ropero, agarra, perdón el término, mitad y no creo que habría más eso. El niño encontró el revólver, él apuntó como jugando y le mató a su hermano más chico. Sí, ¿Qué responsabilidad como no es imputable? ¿Qué pasaría? ¿Alguien tiene que alguien es responsable por ese hecho o no? Sí, voy a explicar. Primero que no puede la persona, cualquier persona, tener una responsabilidad más que objetiva, no subjetiva. ¿Y qué es la responsabilidad objetiva? Es la posibilidad de resarcir el daño. Vamos a suponer que ese hecho de tomar el arma del padre y matar, hubiese matado no a su hermanita, sino a la hija del vecino. Entonces, ¿por qué hago esa distinción? Porque en su caso, indemnización o lo que se tuviera que hacer para resarcir va a ser en función de esa responsabilidad objetiva, pero nunca puede ser una privación de libertad para el representante legal, aunque fuera él el que tuvo la falta de cuidado de no haber guardado en un sitio adecuado el arma con la que se cometió el hecho. ¿Se entiende lo que digo? ¿Verdad? No hay una responsabilidad subjetiva así, el padre no tuvo en cuenta que el revólver tenía que guardar en otro sitio, entonces él se va con una privativa de libertad y se queda no sé cuántos años en la cárcel. No, eso no es posible. Lo único que sí puede ser y que es
repito, nos vamos por el concepto de la responsabilidad civil objetiva en términos del resarcimiento de los daños. Y allí, bueno, hay un montón de cosas que se pueden aplicar, de unas también llamadas de atención a los padres, de cómo se va a conducir en lo sucesivo con este niño, cuáles van a ser las condiciones de, en este caso, para que ese niño tampoco quede traumatizado, porque miren, hay lamentablemente muchos casos de esos. Yo conozco un caso de muchísimos años atrás donde los padres fueron a trabajar y quedaron solos los niños. El niño tomó, bueno, usted conoce seguramente el cómic de la Mujer Maravilla, que tiene un lazo, y que con ese lazo, bueno, le toma a la gente y que le ata y que tiene que decir la verdad. Bueno, y en su inocencia, porque eso en su inocencia, no puede ser de otro modo, el hermanito tomó el lazo, le ató a la hermanita y la hermanita era muy pequeña y murió, imagínense. Murió porque de tal manera fue la atadura, se produjo seguramente una asfixia y murió. Pero allí, por eso le digo, Carlos, es diferente también. Claro que se van a aplicar seguro desde la responsabilidad penal objetiva algunas disposiciones que tengan que ver con el cuidado que va a observar ese progenitor o progenitora en la familia, pero no es que va a ir a la penitenciaría el papá porque el hijo lamentablemente tomó esa puede ser arma o, como les digo, una piola y se produjo el deceso de su hermana. Esa es la distinción entre la responsabilidad objetiva y la subjetiva. No sé si se entendió, Carlos. Perfectamente, doctora. Yo como diría, hablando. Bueno, excelente. Tenemos más, ¿verdad, Joaquina? Más preguntas. ¿O no? El último que levantó la mano, doctora. Bueno, muy bien. Vamos a mirar otra vez un poco nuestro programa para tener la certeza de que todo fue desarrollado. Ah, faltó algo. En ese apartado de la desjudicialización, cuando se trata de niños y niñas que infringieron las leyes penales, hay un punto que dice, no, está todo. Ya vimos los niños y niñas que infringieron las leyes penales, las medidas de protección y apoyo sin recurrir al procedimiento judicial. Esto es, casos en que se requiere autorización judicial. Fíjense que en el artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que trata de las medidas de protección y apoyo, ya vimos esto, pero igual repasamos. Hay las últimas medidas no se pueden adoptar o no pueden ser adoptadas solamente por las CODENIS, sino que las CODENIS requieren autorización judicial. Entonces, allí, con esa autorización judicial, recién se pueden aplicar. Y yo les pongo siempre el ejemplo del abrigo, porque hay que institucionalizar a esa persona menor de edad. O puede ser también la colocación en una familia sustituta o en un hogar. Bueno, cualquiera de esas figuras que significan una modificación del status quo, eso quiere decir del modo en el que se encuentra la persona menor de edad, requiere autorización judicial, porque es como un desarraigo de su lugar de residencia habitual para ir a otro lugar o a otro sitio. Solamente eso faltó. Después todos los puntos del programa ya fueron desarrollados. Así que hoy
ya de verdad, siendo el 14 de noviembre, hemos concluido, creo yo, exitosamente el desarrollo, porque nunca hemos corrido, nunca nos hemos apurado, siempre desarrollamos la clase en tiempo, hemos dado de manera puntillosa todos los puntos. Yo estuve recorriendo otra vez el Classroom cuando ustedes dieron la segunda evaluación parcial, que Joaquina, hoy estamos terminando de cargar ya las notas, ¿verdad? Para elevar a la facultad. Y tienen todo. Joaquina les estuvo cargando todos las presentaciones, también yo, y también la delegatura que facilita eso está muy bien, que facilita los enlaces, se suben los enlaces, ustedes pueden escuchar las clases las veces que quieran, ustedes tienen todos los materiales, así que por eso digo, estamos cerrando, me faltan esos datos para poder hacer nuestra extensión universitaria que me gustaría cerrar con moño este semestre. Y por supuesto, nosotras no vamos a dejar de encontrarnos y de repasar, porque el término de clase no implica que no nos vayamos a seguir encontrando, vamos a seguir repasando y siempre hay temas para desarrollar. Pero hemos dado a cabalidad todo, desarrollamos todo en tiempo y forma y sin apremios. Bueno. No sé si ya no hay intervención, yo voy a cerrar la clase siendo las 21:44 y voy a estar atenta a los resultados de la delegatura para contar con los datos de los líderes de las comunidades indígenas. Joaquina, no sé si hay algún aviso que quieras hacer. No, doctora, solamente comentarles también que capaz ellos el miércoles ya tengan acceso a sus notas del segundo parcial y eso. Sí, seguro que sí. Si Dios quiere y la Virgen. Ya tenemos que elevarlo eso inmediatamente a la facultad. A la facultad. Y Joaquín ahí con Marilé. Marilé también es nuestra persona de confianza y de gran ayuda para la cátedra y siempre estamos compartiendo con la doctora Pucheta nuestros avances y por supuesto con la decana, con la señora decana, la doctora Miriam. Bueno, sin más entonces yo les dejo que tengan una buena noche. Gracias Joaquina por tu acompañamiento y a la delegatura por la facilitación del enlace. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el miércoles. Gracias, doctora. A vos. Doctora, Gracias, buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Hasta Buenas luego, noches. Buenas noches, hasta luego.